Estamos nuevamente con Sapien. Vamos a partir con probabilidad estadística. ¿Por qué? Porque recordar que dije que íbamos a ir en reversa. O sea, esto, luego geometría, luego álgebra y luego números. No vamos a seguir el orden lógico que siguen todos. Vamos a partir también con la PAES M1, que es la obligatoria, y es como lo más básico, porque esta es para los selectivos, matemáticos, las ingenierías y esas cosas. Y hay de hecho algunas carreras que en medicinas también piden esta. Pero vamos a hacer M1. Vamos a partir con la representación de datos a través de tablas y gráficos. ¿Sí? Esto es M1. Vamos a partir con tablas de frecuencia absoluta y relativa. Ok, ya estamos aquí con tablas de frecuencia. Recordar que tablas de frecuencia se dividen en dos categorías. Primero, tenemos los que son datos no agrupados. Luego tenemos los datos agrupados. La única diferencia van a ser que estos tienen marca de clase, límite superior e inferior y nada más que eso. Porque todo lo otro se calcula de la misma manera. Ok. Vamos a ver, aquí vamos a partir con datos no agrupados. Dicen que una tabla de frecuencia es cuántas veces se repite un dato. Por ejemplo, la siguiente tabla muestra la cantidad de días que faltó un grupo de alumnos el último mes. Ok. La cantidad de días que faltó un grupo de alumnos el último mes. Perfecto. Tenemos 15 alumnos que faltaron 0 días, 12 alumnos que faltaron un día y 8 alumnos que faltaron 2 días. También 5 alumnos que faltaron 3 días y solo 2 alumnos que faltaron 4 días. Por eso, estas tablas de frecuencia nos indican cuántas veces se repite un dato. ¿Cuántas veces se va a repetir el 0? 15 veces, o sea, 15 alumnos. ¿Cuántas veces se va a repetir el 4? 2 veces, o sea, 2 alumnos. Antes de pasar a la frecuencia relativa, quiero que pasemos mejor a la acumulada, frecuencia acumulada. Ignoren todo lo que está acá. Fíjense en esta, es como si estuviera frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada solamente. La frecuencia acumulada es muy simple, solamente hay que ir sumando. Se conserva esto, los 15 alumnos. La única diferencia es que en la segunda fila se le suman los de acá, quedan 27. 15 más 12, 27. 27 más 8, 35. Se le va sumando lo de la anterior, esto más esto, o sea, no sé si me explico. Se le va sumando la fila anterior. 35 más 5, 40. ¿Sí? 40 más 2, 42. Y 42 es el total de alumnos. Es el total de alumnos. ¿Para qué nos sirve esta frecuencia acumulada? Porque nos va a decir que aquí, ya en la tercera fila, habían 35 alumnos. O sea, ¿a qué voy con eso? A que antes, eso sí, ya antes de la tercera fila, incluida la tercera fila, habían 35 alumnos que habían faltado 2, 1 y 0 días. ¿Sí? Porque tenemos en la última fila que 42 alumnos habían faltado en todo esto de acá. Sí, es verdad, porque son todos los alumnos. Bien, vamos a volver a la relativa. La relativa dice, para calcular la relativa, fracción del total de datos, se debe dividir la frecuencia absoluta del total de datos. Ok. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? Lo primero que hay que hacer es tener en cuenta cuánto es nuestro total, la suma de la frecuencia absoluta, la totalidad. Eso nos va a indicar cuántos alumnos hay, ¿sí? No sumar los días de asistencia, de inasistencia, sino la frecuencia. Tenemos 15 más 5 son 20, 12 y 8 son otros 20, son 40 más 2, 42. O sea que hay total, el curso era de 42 alumnos, de los cuales 15 faltaron 0 días, 12 un día y así. Tenemos 42 alumnos entonces. ¿Cómo funciona la frecuencia relativa? Es súper sencillo. Tomamos la primera fila, por ejemplo este 15, y lo dividimos en 42, en el total de datos. ¿Ok? Luego eso nos va a dar 0.36. Luego tomamos este 12 de la segunda fila, estos 12 alumnos, y lo dividimos en el total de datos.
0.29. Lo mismo con esto, 8 dividido en 42, 0.19, 5 partido en 42, 0.12 y 2 partido en 42 son 0.05. ¿No les suena algo? Sí. Si no les suena, bueno, yo les voy a dar una pista. Tiene que ver con probabilidades. Va a estar esto entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Es la probabilidad de este alumno en el curso. Por eso, 12 sobre 49. Pero lo vamos a ver un poco más adelante haciendo los ejercicios, así que no se preocupen. Bueno, también nos dan la relativa porcentual, que es más sencilla aún. Simplemente tenemos la frecuencia relativa que calculamos dividiendo cada fila en el total de datos. Lo multiplicamos por 100. Tenemos el 36%. ¿Qué nos indica esto? Que el 36% del curso faltó 0 días. El 29% del curso faltó un día. Y solo el 5% faltó 4 días. Una minoría. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos, bueno, aquí nos dan la frecuencia acumulada relativa. La relativa. No, aquí, la acumulada relativa porcentual. Perfecto, aquí se va sumando lo mismo. 36 se le suma 29, nos da 64%. Al 64 se le suma el 19 y así. Se le suma el del anterior. Cosa de llegar al 100%. Nos dice esto que el 83% faltó entre 2, 1 y 0 días. ¿Sí? Bien. Lo mismo con la frecuencia acumulada relativa. Se le suma este de acá y se forma este dato. A este dato se le forma el de adelante y queda este dato. Y así. Bien. Entonces, ya sabemos cómo construir una tabla de estas que son de datos no agrupados. Y como dije, tranquilos, si quedan dudas, haciendo los ejercicios se van a aclarar todas. Bueno, aquí nos adjuntan un video del profe Alex. No lo vamos a ver porque explica lo mismo. Tal vez de mejor forma, pero no. Así que ahora vamos a comenzar con datos agrupados. Bien, ahora vamos a comenzar con los datos agrupados. Agrupados. Es lo mismo que los datos no agrupados, por así decirlo. Todo se calcula igual, simplemente que aquí aparecen algunas cosas diferentes. Por ejemplo, la forma de ver esto ahora es diferente. Aquí dice, esta tabla nos muestra las alturas de un grupo de personas. O sea, tenemos 10 personas que miden entre 1,65 y 1,70. Este corchete hacia afuera significa que nos incluye este dato. Nos incluye el 1,70. Llega hasta 1,69.99999, pero no se incluye el 1,70. Tenemos 9 personas que están entre 1,70 y 1,75 y así. Entonces, lo que cambia acá, que esto se considera un intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, tienen un límite superior, inferior, este es el límite inferior y este es el límite superior. El límite entre que los datos van a estar. Puede ser 1.66, 1.67, pero hasta aquí llega, no llega más que eso. Esos serían los límites. También tenemos la marca de clase, que es el promedio entre el límite superior y el inferior. O sea, este más este dividido en 2. Se muestra acá. ¿Ven? Eso dividido en 2 nos da ese número. O sea que 1.70 más 1.75 dividido en 2 nos da esto. Son las marcas de clase. Y como les expliqué, todo lo demás se calcula de igual forma que calcular una tabla en datos no agrupados en intervalos. Bien, ahora vamos a ir con la práctica, que es lo más importante. Vamos a comenzar. Bien, entonces ahora vamos a resolver este ejercicio que dice así. Los estudiantes de segundo medio de un liceo técnico profesional tuvieron que elegir la especialidad para el próximo año. A continuación, se presenta la información ordenada en una tabla.
nosotros ya estamos capos para las tablas, así que no habría problema. Al elegir un estudiante al azar, o sea, cualquiera puede ser, ¿cuál es la probabilidad de que haya elegido la especialidad de instalaciones sanitarias? Ok, está en la tabla. Nos dicen cuál es la probabilidad de que haya escogido instalaciones sanitarias. Esto de acá. Entonces, simplemente y de forma muy sencilla, yo sé que es esta la probabilidad. Esto. ¿Por qué esto? Porque recordar que la frecuencia relativa se calcula con esta fila dividida en el total de datos. O sea, la probabilidad de escoger uno y que nos salga eso. Siempre que uno aprende probabilidad, nos vamos a la frecuencia relativa. O sea que es 0.083. Correcto, esa era la respuesta. Aquí nos dan un consejo que siempre que nos pregunten por probabilidad, el resultado debe estar entre 0 y 1. Perfecto. Vamos con el siguiente ejercicio. Me dicen, ¿qué información no se puede obtener a partir del siguiente gráfico? ¿Qué información no se puede obtener a partir del siguiente gráfico? Ok, este es un porcentaje de televisiones en casa. Aquí tengo un 5, 4. Bueno, aquí puedo calcular el total de datos. O sea que puedo calcular, tengo la frecuencia. O sea, no. Sí, ¿o no? 5, 4, 3, 2, 1. Ah, esta es la casa 1, la casa 2, la casa 3, la casa 4 y la casa 5. Bien. Entonces, ¿qué no se puede obtener? La frecuencia porcentual la tenemos. Porcentual acumulada la tenemos también. Frecuencia absoluta. Esta es la que no se puede tener. La relativa sí. ¿Por qué? Porque recordad que la porcentual es la relativa multiplicada por 100. Entonces simplemente cada porcentaje lo divido en 100 y me va a dar la frecuencia relativa. Entonces la que no se puede es la frecuencia absoluta. Correcto, esa era. ¿Qué nos dicen como consejo? Dice, es importante observar los números que se encuentran en el gráfico y en qué formato se presentan. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice este ejercicio? Dice, a continuación encontrarás datos sobre la cantidad de historias que subí a Instagram en los últimos 30 días. Ok, o sea que voy a tener 30 datos, porque son 30 días. El primer día subió una historia, el segundo día subió 2 historias, el tercer día subió una historia, y así. El último día, el día 30, subió 6 historias. Bien, esto quiere decir que el primer día subió una historia, el segundo día, sí, perfecto. ¿A qué porcentaje corresponde la cantidad de días que yo subí una historia solamente? Perfecto, ¿cómo se calcula? Ya, están ordenadas las formas en las que los números de veces que subí la cantidad de historias. Que subió una historia solamente 3 veces. O sea, solo 3 días la persona subió una historia. 1, 2, 3. Y me piden el porcentaje, o sea que primero tengo que calcular la frecuencia relativa. ¿Y cómo se calcula la relativa? Fácil. Cada fila se divide por el total de datos. ¿Cuántos datos son? 30. ¿O no? Sí, son 30 datos. Entonces, al tener los 30 datos simplemente vamos a dividir el 3 en 30, que es un décimo, si no me equivoco. 3 en 30, un décimo. Estoy casi 100% seguro que así. Lo voy a corroborar para no cometer ningún error. Sería 3 dividido en 30. 0.1, eso me dio la frecuencia relativa, 0.1. Pero me están pidiendo el porcentaje. O sea que el 0.1 yo lo tengo que multiplicar por 100. Y eso me da un 10%. Correcto. ¿Qué consejo nos dan aquí? Cuando me preguntan por el porcentaje, debo calcular la frecuencia relativa porcentual. Sí. Para calcular la relativa porcentual, lo primero que hay que hacer es calcular la relativa, que es la frecuencia dividido por el total de datos, que son
30 en este caso. Bien, vamos todas buenas. Vamos por el siguiente. Dice, la tabla muestra la frecuencia relativa, o sea, la frecuencia dividido por el total de datos, de las notas obtenidas por un grupo de alumnos de un curso compuesto por 31 estudiantes. Si un estudiante es seleccionado al azar, entonces, ¿cuál es la probabilidad? Ya, recordar que el consejo de una pregunta que vimos hace poco es que la probabilidad tiene que estar entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga una nota mayor o igual a 5%? La probabilidad de que tenga una nota mayor o igual a 5. Que tenga una nota mayor o igual a 5. Mayor o igual. O sea que vamos a incluir todos estos datos. Mayor o igual, incluye el 5. Si no hubiera dicho menor o igual, es todo esto incluyendo el 5. O solo menor, esto no incluía el 5. Pero nos dice mayor o igual. O sea que tenemos que sumar esto más esto más esto. Que eso nos va a dar 0.35. 0.35. Y dado que está en porcentaje, tenemos que multiplicar 0.35 por 100, que es 35%. Correcto. Súper bien. ¿Qué nos dice aquí? Fíjate en la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la relación entre la cantidad de datos de un cierto intervalo y el total de datos. Por tanto, refleja el porcentaje de ese dato. Sí. Siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? En la siguiente tabla se muestra una estadística sobre sueldos correspondiente a todos los trabajadores de la empresa Superforte. Son los sueldos de todos los trabajadores. En relación a la información entregada, ¿cuántos trabajadores ganan entre 200.000 y 275.000? Entre 200.000, o sea, esto de acá, 200.000 y 275.000. Perfecto. O sea que vamos a tener estos tres intervalos vamos a ocupar. Me preguntan cuántos. Bien. Entonces simplemente tengo que sumar 33 más 21 más 45. Que esto es 54. 54 más 45 son 99. Responder. Era correcto. ¿Cuál es el consejo? Dice se debe trabajar con la columna de frecuencia acumulada, absoluta acumulada. Perfecto. ¿Por qué 99? Porque me están preguntando entre 200, que es este de acá, y 275, que es este de acá. O sea que aquí tenemos 33, 21 y 45. Estos datos se suman y nos va a dar 99. Siguiente ejercicio. Dice, en la siguiente tabla se muestra una estadística sobre sueldos correspondientes a todos los trabajadores de la empresa Superforte. En relación a la información entregada, ¿cuántos trabajadores ganan entre 350.000 y 375.000? Ok, entre 350.000, o sea, acá, y 375.000. Fácil, 40. 40 trabajadores. Vamos a responder. Y era correcto. El consejo es lo mismo. Se debe observar la frecuencia absoluta del intervalo señalado. Perfecto. Vamos con el siguiente. Llegamos en el 7. Dice, el gráfico de barra muestra la frecuencia de las notas obtenidas en un curso de enseñanza media. ¿Cuál es la moda? Bien, la moda es el dato que más se repite. El dato que más se va a repetir. ¿Sí? El que tenga mayor frecuencia. Entonces, yo veo que esta es la frecuencia y estas son las notas. La moda va aquí, la tendencia, en nota 5. Casi todos sacaron un 5, 10. ¿Cuál es la moda? 5. 5 es la tendencia. Correcto.
Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Dice, en la siguiente tabla se muestra una estadística sobre sueldos correspondientes a todos los trabajadores de la empresa Superforte. En relación a la información entregada, ¿cuántos trabajadores tiene la empresa? ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa? Se me están preguntando por el total de datos. Y mira, gracias a que tengo la absoluta acumulada, me ahorro hacer todas las sumas, porque recordar que la absoluta acumulada suma S más S, S más S, entonces hay 267 trabajadores. El último dato de la frecuencia absoluta acumulada es el total de datos. 267. Correcta. Igual, si hubieran querido, podrían haber sumado 22 más 33, toda la frecuencia absoluta. Pero si tenemos una absoluta acumulada, va a ser mucho más fácil, porque el último dato va a ser el total de datos. Quedamos en el ejercicio 9, en el penúltimo. ¿Qué dice? Dice, según la información mostrada en el gráfico circular respecto a charlas motivacionales para estudiantes de segundo medio, dice que 49% indicó que las charlas fueron muy buenas, 48% le parecieron buenas y solo un 3% le parecieron aburridas a los aguafiestas. O sea, una minoría. A súper poco le pareció aburrida. ¿Cómo se puede interpretar que a un 49% de los estudiantes la charla le pareció muy buena? 49% dice que a 49 estudiantes la charla le pareció muy buena. No, no sé eso. No puedo saber eso porque no tengo... Ah, sí, tengo el total de datos. Pero no. Si fueran 100 personas, sí. Pero no son 100 personas. Así que no me sirve esto. No, esta es la primera la descarto. Dice que al 49% de los estudiantes la charla le pareció buena. Sí, es verdad. ¿No indican 49% de los estudiantes la charla le pareció muy buena? Sí. ¿No? ¿Cómo que no? No era. Ya. Mi primer error. Dice que a 49 de 100 estudiantes la charla le pareció muy buena. Claro, a ver, dice, recordar que al expresar una situación a través de un porcentaje, buscamos que ésta sea representativa sin importar la cantidad total, que así se permite la comparación. Bien. Se puede interpretar que a 49 de 100, sí, esa es la definición de porcentaje, de 100. La charla le pareció muy buena. Perfecto. O sea, esta es la respuesta correcta. Vamos al siguiente ejercicio. Tuvimos uno malo. Dice que los estudiantes de segundo medio de un liceo técnico profesional tuvieron que elegir la especialidad para el próximo año. A continuación, se presenta la información ordenada en una tabla. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? ¿Cuál está mal? Veamos cuál está mal. Tenemos la frecuencia absoluta, la relativa. El total de datos tenemos 25, 55, 60. Ya tenemos 60 datos. Ya, pero nada que ver, vamos a ver la alternativa mejor. ¿Cuál es incorrecta? ¿La especialidad menos elegida fue instalaciones sanitarias? Sí, es verdad. Así que esta está correcta. ¿Por qué? Porque solo tiene una frecuencia de 5. 5 personas escogieron instalaciones sanitarias. Dice, ¿un total de 60 estudiantes participó en esta elección? Sí. Sumé todos los datos y me da 60, o sea que sí es correcto. Dice, ¿25% de los estudiantes eligieron construcciones metálicas? Es correcto. O sea que por descarte esta es la opción. Pero dice, la cantidad de estudiantes que eligieron construcciones metálicas corresponde a un tercio de los que eligieron electricidad. Electricidad, tenemos 30. Un tercio de esto, o sea, partido en 3, sería 10. Y no, es 15. Así que está mal. Esta es responder. Perfecto, vamos a darle terminar. Bien. Terminamos lo primero.
874 puntos. Tuvimos solo una mala. Muy bien. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Y vamos a seguir en el próximo video con lo que sigue. Así que muchas gracias por ver.